MSI es un protocolo de coherencia de cache basado en observación del bus para sistemas multiprocesador write-back. Se encuentra integrado por tres estados: M, S e I, modificado, compartido e inválido. Las líneas de cache son situadas en uno de estos tres estados por el controlador de cache mediante una etiqueta de 2 bits. Tanto el estado S como el estado M pueden ser puntos de entrada al diagrama. Si el procesador local solicita una línea de cache con propósito de lectura, esta será etiquetada en el estado compartido. Si el procesador pretende realizar una operación de escritura sobre ella, entrará en el estado modificado. Al ser este un sistema de escritura-invalidación, la copia local será la única válida en todo el sistema, y el procesador local será responsable de su envío a cualquier nuevo solicitante. La condición para que la línea de cache se mantenga en el estado compartido es una operación de lectura realizada ya sea por el procesador local o por cualquier otro. La condición para que la línea se mantenga en el estado modificado es una operación local, ya sea de lectura o de escritura. Si una línea de cache que se encuentra en el estado modificado es solicitada por otro procesador, será trasladada al estado compartido. Al mismo tiempo, la memoria principal será actualizada. Como consecuencia de ello, el procesador local no va a ser en adelante responsable de la línea. El procesador local puede necesitar modificar una línea de cache que esté en el estado compartido. Esta intención debe ser comunicada a todos los demás nodos en el sistema para que puedan invalidar sus copias. Una vez que las copias hayan sido invalidadas, el procesador local tiene derecho a hacer la modificación y la línea de cache se sitúa en el estado modificado. Una operación de escritura realizada por un procesador remoto lleva a la copia local al estado inválido. Una línea de cache en estado inválido no se encuentra ya disponible para el procesador local. Una línea de cache en estado inválido no tiene ninguna utilidad para el procesador, de manera que una operación local sobre la línea se comporta como las condiciones de entrada que ya han sido mencionadas. Las líneas de cache permanecen en el estado inválido sin ser afectadas por ninguna operación remota sobre otras copias.